Mi hermana lo dijo en voz alta, no hay forma de que puedas tener tanto dinero, después de que le mostré mis ingresos en la cena. Así que respondí, he estado esperando este momento desde que hiciste que me echaran. Supongo que por fin estoy lista, para compartir esta historia. No busco compasión ni nada por el estilo, pero tal vez, alguien que esté pasando por tonterías familiares similares, se sienta menos solo al leer esto. Cuando tenía 8 años, todo en mi vida cambió. Fue entonces cuando nació mi hermana Lily, 2 meses prematura. Recuerdo despertarme y ver a mi papá salir corriendo por la puerta, en medio de la noche, mientras mi tía Jenny se quedaba conmigo. Todos estaban volviéndose locos por el bebé, y aunque yo solo era una niña, podía darme cuenta de que algo andaba muy mal. Lily sobrevivió, obviamente, pero era súper frágil. Cuando la trajeron a casa, nuestro hogar se convirtió básicamente en un mini hospital de la noche a la mañana. Mamá estaba constantemente limpiando todo, y el lugar siempre olía a esas toallitas médicas y a desinfectante para manos. Pero la peor parte, fue como de repente me convertí en una amenaza para mi propia hermana. Si hacía el más mínimo resoplido o tos, mamá se volvía completamente loca. Sara, ¿eso fue una tos lo que acabo de escuchar?, me preguntaba, mirándome como si fuera portadora de la peste o algo así. No podemos correr ningún riesgo con Lily. Prepara tu mochila. Te quedarás en casa de la abuela por unos días. Esto pasaba todo el tiempo. Pasé tantas noches en la casa de la abuela o de la tía Jenny, que tenía mi propio cepillo de dientes y pijamas en ambas casas. Al principio, pensé que era algo genial, como unas mini vacaciones donde a veces podía cenar helado. Pero después de un tiempo, incluso mi cerebro de niña de 8 años se dio cuenta de lo que estaba pasando. Me estaban empujando fuera de mi propia casa, porque Lily era la prioridad. Todavía recuerdo estar sentada en la habitación de invitados de la abuela, una noche, llorando, porque solo quería dormir en mi propia cama. Extrañaba mis animales de peluche, mi luz de noche y simplemente, la sensación de estar en mi propio espacio, ¿sabes? A medida que fui creciendo, intenté literalmente todo, para que mis padres me prestaran atención. Me esforcé al máximo en la escuela, y sacaba las mejores notas. Me quedaba despierta hasta tarde estudiando, y gané la Feria de Ciencias del Distrito en 5º grado, con un proyecto sobre el crecimiento de las plantas bajo diferentes tipos de luz. Estaba tan emocionada de mostrárselo a mis padres. Apenas lo reconocieron. Y la cosa es que, ni siquiera culpo a Lily por nada de esto. Solo era un bebé en ese entonces, una niña pequeña. No era su culpa. Pero a medida que pasaban los años, el patrón se volvió cada vez más obvio y doloroso. Para cuando llegué a la escuela secundaria, estaba desesperada por cualquier migaja de atención. Una vez saqué un excelente en un examen de matemáticas muy difícil, y el profesor incluso escribió que tenía un talento excepcional. Se lo mostré a mi papá, esperando un poco de reconocimiento. Él apenas lo miró y dijo, las matemáticas se te dan fáciles. Deberías estar sacando puntuaciones perfectas. Luego volvió a ayudar a Lily, con sus multiplicaciones básicas. Simplemente fui a mi habitación, y lloré en mi almohada. Las reuniones familiares eran peores. Mis padres se deshacían en elogios por los logros más pequeños de Lily. Lily aprendió una canción nueva. Pero cuando alguien preguntaba por mí, siempre era, Sara va bien en la escuela, como si yo fuera un personaje de fondo, en mi propia vida. Así que empecé a pasar mucho tiempo sola en mi habitación, leyendo libros. Al menos, los personajes de los libros me prestaban atención de alguna manera. Suena bastante patético ahora que lo estoy escribiendo. Pero así es como lo sobrellevaba en aquel entonces. Para cuando Lily cumplió 7 años, ya ni siquiera estaba enferma. Para nada. Era una niña completamente sana, corriendo por todas partes, sin ningún problema en absoluto. Pero mis padres estaban atrapados en este extraño modo protector, del que no podían salir. Y Lily, esa niña descubrió muy rápido que tenía poder sobre todos. No era tonta. Actuaba de forma débil y lastimera cada vez que quería algo, y le funcionaba todas y cada una de las veces. Cuando estábamos en la escuela secundaria, Lily se convirtió en una verdadera reina del drama, inventando constantemente historias, sobre cómo yo era mala con ella o la asustaba. En su mayor parte, simplemente trataba de mantenerme fuera de su camino,
pero no importaba lo que realmente hiciera. Ella inventaba cosas de todos modos, porque le encantaba la atención. El punto de quiebre ocurrió cuando tenía 17 años. Llegué a casa cansada, de la práctica del equipo de debate, y necesitaba estudiar para un examen importante. Lily estaba poniendo música muy alta en la sala de estar, así que me fui a mi habitación y cerré la puerta. No la cerré de golpe ni nada, simplemente la cerré normalmente, porque quería un poco de tranquilidad para estudiar. Aproximadamente 10 minutos después, mi papá irrumpió en mi habitación, con aspecto súper enojado. ¿Qué le hiciste a tu hermana? No tenía idea de lo que estaba hablando. Resultó que Lily había corrido hacia ellos llorando, afirmando que yo le había cerrado la puerta en la cara, y le había gritado que se callara. Mentiras completas. Pero le creyeron al instante, sin hacer preguntas. Ni siquiera me pidieron mi versión de la historia. Mamá y papá se volvieron locos. Papá despotricó sobre cómo mi hostilidad, y mi agresión hacia la dulce Lily, se estaban saliendo de control. Mamá actuó como si yo fuera algún tipo de amenaza, diciendo que estaba genuinamente preocupada por la seguridad de Lily, y que mis arrebatos se habían estado acumulando durante meses. ¿Arrebatos? Ya casi ni hablaba en casa. Pero Lily había estado plantando semillas durante semanas, tergiversando pequeñas cosas para hacerme quedar mal, como afirmar que la miraba mal, o que siempre estaba de mal humor. No me escuchaban. Intenté explicarme, pero no importó. Lily estaba en el pasillo, con los brazos cruzados, y esa leve sonrisa burlona, solo para mí. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. El rostro de papá estaba rojo. Tu hostilidad hacia Lily está fuera de control. ¿Hostilidad? Solo cerré mi maldita puerta, le espeté. Eso es todo. Pero, por supuesto, le creen a ella. Siempre lo hacen. Ella no mentiría sobre algo así, dijo mamá bruscamente. Dejé escapar una risa fría. Ella miente todo el tiempo, pero están demasiado ciegos para verlo. Ella ha estado jugando con ustedes durante años. Simplemente están demasiado desesperados por tener a su princesita perfecta, para que les importe. La mandíbula de papá se apretó. Ten cuidado con lo que dices. No, ten cuidado tú, respondí al instante. Esa fue la gota que colmó el vaso para mí. Han dejado muy claro a quién les importa realmente. Es ella. Siempre es ella. Podría desaparecer mañana, y no se darían cuenta hasta que le causara un inconveniente a Lily. Mamá se estremeció, pero el rostro de papá se torció de rabia. Ya es suficiente. No había terminado. Son patéticos, escupí las palabras que me quemaban en la garganta. No les importa lo que es verdad. Solo quieren que las cosas sean fáciles. Dejan que ella les pase por encima, y ya no voy a seguir fingiendo, que ustedes son algo más que débiles, por caer en su trampa. El silencio que siguió fue tenso. El rostro de papá se oscureció, y sus puños se apretaron a los costados. Largo, dijo en un tono bajo y peligroso. Vete de mi casa. Parpadeé, congelada por un segundo. ¿Hablas en serio? Ya no te quiero aquí. Señaló la puerta. Vete. Tenía 17 años cuando mi papá me echó. No tuve tiempo para pensar, y mucho menos para descifrar a dónde ir. Metí todo lo que pude en mi mochila del colegio y en mi bolsa del gimnasio, dejando atrás la mayor parte de mis cosas, libros, fotos, todo. Pensé en ir a casa de la abuela, pero no sentí que fuera una opción. Siempre fue amable, pero nunca se opuso a mis padres. Cada vez que me quedaba allí durante mi infancia, se sentía más como si me estuvieran guardando, que dando la bienvenida. No iba a aparecer, solo para que me enviaran de regreso, o me dijeran que arreglara las cosas con mamá y papá. Así que esa noche dormí en mi viejo Toyota, estacionada en la esquina del aparcamiento de un supermercado. Me quedé sentada allí hasta las 3 de la mañana, mirando mi teléfono, esperando a que llamaran y me dijeran que había sido un error, y que podía volver a casa. La llamada nunca llegó. Esa primera noche, se convirtió en casi 4 meses de vivir en mi coche. Me estacionaba en lugares diferentes cada noche, detrás de tiendas en vecindarios tranquilos, en cualquier lugar donde no me notaran.
Usaba las duchas de la escuela después de la clase de gimnasia, hacía mis deberes en la biblioteca hasta que cerraban, lavaba mi ropa en los lavabos de los baños públicos, y la secaba en el salpicadero de mi coche cuando hacía sol. La peor parte fue que esto ocurrió durante el invierno, de enero a abril. Un frío helado. La calefacción de mi Toyota apenas funcionaba. Dormía con toda mi ropa puesta, y con unas mantas que compré en una tienda de todo a $1. Aún así, me despertaba temblando, viendo mi propio aliento dentro del coche. Algunas mañanas, había escarcha real, en el interior de mis ventanas. Pero seguí yendo a la escuela todos y cada uno de los días. Nunca falté a una clase. Mantuve mis calificaciones altas. Estaba decidida a no dejar que arruinaran también mi futuro. Mis padres nunca llamaron, para ver si estaba bien. Ni una sola vez en esos meses. No les importó si, literalmente, me estaba congelando hasta la muerte en un coche en alguna parte. Mientras tanto, me enteré a través de las redes sociales de que ya habían convertido mi dormitorio en una habitación de pasatiempos para Lily, con un escritorio nuevo y materiales de arte. Publicaron fotos en Facebook, como si yo nunca hubiera existido. Traté de ocultar que no tenía hogar, pero es muy difícil mantener en secreto algo así. Mi ropa empezó a oler mal, por mucho que intentara lavarla en los lavabos. Siempre estaba cansada, por no dormir bien. Un día, me quedé dormida en la clase de inglés, y mi profesora me retuvo después de clases, para preguntarme qué estaba pasando. Me eché a llorar allí mismo. Ya no podía soportarlo más. Llamó a la consejera escolar, y descubrieron que había estado viviendo en mi coche durante casi 4 meses. La consejera me ayudó a entrar en un refugio para jóvenes. No era genial. Era ruidoso, un poco duro, con reglas estrictas sobre las horas de entrada y salida. Pero al menos, no me congelaba allí. Al menos, había duchas de verdad, y un lugar para lavar la ropa. Me quedé en ese refugio hasta que me gradué de la escuela secundaria. A pesar de todo, mantuve un promedio perfecto. Incluso me nombraron la mejor alumna de mi clase. Nadie de mi familia asistió a la ceremonia. Di mi discurso ante una multitud de extraños, hablando de perseverancia y de superar obstáculos, mientras trataba de no derrumbarme. Después de la ceremonia, vi a todos esos otros chicos abrazando a sus familias, tomando fotos, celebrando. Yo simplemente regresé al refugio, sola. Recibir mi carta de aceptación en la universidad fue, honestamente, el mejor día de mi vida hasta ese momento. Una beca completa para la universidad estatal, que cubría la matrícula y el alojamiento en el dormitorio. Literalmente me senté en el suelo del refugio y lloré cuando la abrí. Algunos de los otros chicos del refugio se burlaron de mí por llorar por una carta, pero no me importó. Este era mi boleto de salida. Me mudé a los dormitorios universitarios ese agosto, con todo lo que tenía metido en 2 bolsas de basura. Mi compañera de cuarto, Jessica, echó un vistazo a mis cosas y preguntó, ¿eso es todo lo que trajiste? Me encogí de hombros y dije, me gusta viajar ligero. No estaba dispuesta a decirle a esta chica desconocida, que básicamente no tenía hogar antes de la universidad. La universidad fue difícil, pero no solo por las clases. Tuve que trabajar en 2 empleos, mientras cursaba a tiempo completo. La beca solo cubría lo básico. Conseguí un trabajo en el comedor, lo cual era bastante genial, porque podía comer gratis durante mis turnos. También trabajé en la biblioteca del campus, 20 horas a la semana. El trabajo en la biblioteca era perfecto, porque durante las horas tranquilas, que era la mayor parte del tiempo, podía estudiar en el mostrador. Cuando otros estudiantes se iban a casa para las fiestas o las vacaciones, yo me quedaba en el dormitorio casi vacío, ya que no tenía a dónde ir. Esos tranquilos fines de semana en el campus, eran en realidad bastante pacíficos. Sin dramas, sin sentir que era una molestia para nadie. Solo yo, mis libros, y la bendita tranquilidad. Después de 4 años de este esfuerzo constante, me gradué con un título en negocios, y conseguí un trabajo como gerente de nivel inicial, en la empresa Davis. El salario no era gran cosa, unos $41,000 al año, pero era suficiente para conseguir mi propio apartamentito. Ese primer apartamento, probablemente era un completo basurero para los estándares normales, pero después de vivir en un coche y en un refugio, parecía un hotel de lujo.
Recuerdo estar sentada en mi futón de segunda mano esa primera noche, pensando, nadie puede echarme de aquí. Esto es mío. Así que, allí estaba trabajando en este aburrido trabajo de oficina, viviendo de sueldo a sueldo, como cualquier otra persona en sus 20. Una noche, simplemente desplazándome por Instagram, muerta de aburrimiento, veo este anuncio: aprende a hacer que tu dinero trabaje para ti. Por lo general, ignoraría cosas como esa, porque suenan como una completa estafa, pero algo me hizo detenerme y hacer clic en él. Era un curso de inversión en línea, impartido por una mujer llamada Rachel. Costaba $700, lo que era una cantidad enorme para mí en ese entonces, casi todo mi presupuesto mensual para comida, pero parecía legítimo. Ella tenía credenciales reales y buenas críticas, así que decidí probarlo. Comí nada más que ramen y sándwiches de mantequilla de maní, durante 2 meses seguidos, para ahorrar. Esa decisión cambió mi vida por completo. Rachel explicaba la inversión, de una manera que simplemente hizo clic en mi cerebro. Todas las cosas que antes parecían complicadas, de repente cobraron sentido. Comencé súper pequeño, invirtiendo solo $200 en algunas acciones que ella recomendaba, y luego, gradualmente invertí más a medida que le cogía el truco. Me obsesioné con aprender todo sobre el mercado. Leí todos los artículos y libros que pude encontrar, vi tutoriales en YouTube, y pasé horas estudiando informes de empresas y estados financieros. Mi primera gran oportunidad llegó cuando encontré esta pequeña empresa de tecnología, de la que nadie hablaba. Hice toneladas de investigación, realmente creí en lo que estaban haciendo, y puse $500, lo que era un gran riesgo para mí en ese entonces. Esa inversión creció a $4,200 en solo 4 meses, cuando anunciaron una nueva línea de productos. Luego reinvertí la mayor parte de eso, en una startup de biotecnología que tenía un prometedor tratamiento contra el cáncer, en ensayos iniciales. Una vez más, dio grandes frutos. Triplicó mi dinero en unos 6 meses. Lo extraño era que mantuve mi trabajo regular como tapadera. Estaba sentada en estas reuniones soporíferas, sobre objetivos trimestrales o lo que fuera, mientras revisaba en secreto mi aplicación de inversiones debajo de la mesa. Mi jefe estaba hablando, sin parar, sobre un aumento del 3% en la retención de clientes, y yo intentaba no reaccionar, cuando veía que una de mis acciones había subido un 30% en un día. Cada dólar extra que ganaba, iba directamente a las inversiones. Nunca mejoré mi estilo de vida en absoluto. Todavía vivía en el mismo apartamento pequeño, todavía conducía mi viejo Toyota con más de 180.000 millas, y todavía compraba ropa en tiendas de segunda mano. La gente en el trabajo, probablemente pensaba que yo era terrible con el dinero. Como, pobre Sara, debe tener préstamos estudiantiles masivos o algo así. Pero la parte más difícil, era mantenerlo todo en secreto. Estaba paranoica de que alguien se enterara. No quería que mis compañeros de trabajo sospecharan si de repente empezaba a vivir mejor. Definitivamente no quería que mi familia se enterara, de alguna manera a través de los rumores. Escondía mis estados financieros, nunca hablaba de inversiones con nadie, usaba un correo electrónico separado para todas mis cuentas de operaciones, y revisaba mi cartera solo cuando estaba sola. Para cuando tenía 25 años, ganaba más con mis inversiones en un solo día, de lo que ganaba en todo un mes en mi trabajo regular. Era surrealista. Una mañana cualquiera de un martes, revisé mi cartera mientras desayunaba, y me di cuenta de que acababa de cruzar la marca del $1.000.000. De hecho, tuve que sentarme en el suelo, porque las piernas me flaquearon. $1.000.000. Yo, la chica que una vez vivió en su coche, y contaba monedas para lavar su ropa. Pero no se lo dije absolutamente a nadie. Ni una sola persona lo sabía. Estaba aterrorizada de que, si mis padres o Lily se enteraban, de repente querrían volver a ser familia. Había visto lo manipuladora que podía ser Lily durante todos esos años. Me imaginaba qué tipo de historia triste inventaría, si supiera que yo tenía dinero. Así que seguí viviendo esta extraña doble vida, un trabajo normal y aburrido donde fingía importarme los pequeños aumentos, un apartamento modesto por el que me disculpaba con las visitas, un coche viejo que hacía ruidos embarazosos. Todo mientras veía crecer mis cuentas de inversión a miles cada día. A veces me sentaba en mi apartamento por la noche, con mi portátil abierto en mis cuentas, mostrando números que parecían completamente irreales, y simplemente me reía, de lo absurdo que era todo.
Ese mismo día había estado en el trabajo, fingiendo estar emocionada por un aumento anual de $600, para luego llegar a casa y ver que había ganado $20.000 en un solo día, por un buen movimiento de inversión. Mis compañeros de trabajo se quejaban de no poder permitirse unas vacaciones, y yo asentía con la cabeza en plan, sí, los tiempos son difíciles, mientras estaba sentada sobre suficiente dinero para comprar todo el edificio de la empresa. Salía con amigos y dividíamos la cuenta al céntimo, y yo actuaba como si esos $3.50 por impuestos y propina realmente me importaran. Sin embargo, el secreto empezó a pesarme. Cuando escondes algo tan grande, crea esta extraña distancia entre tú y los demás. No podía hablar de lo que realmente me apasionaba, invertir. No podía explicar por qué a veces parecía distraída, porque una acción se estaba desplomando. Me sentía sola de una manera que es difícil de explicar. Y habían pasado casi 8 años, desde que hablé con alguien de mi familia. 8 años pasando las fiestas sola, celebrando cumpleaños por mi cuenta, solo yo y mis cuentas bancarias secretas. Básicamente, había decidido hace mucho tiempo que había terminado con todos ellos para siempre, como si los hubiera borrado por completo. Entonces, de la nada, la tía Jenny me contactó en Facebook. Me envió un mensaje, diciendo que había estado pensando en mí, y me preguntó si podíamos tomar un café. Jenny siempre fue la única persona que había sido amable conmigo, mientras crecía. De hecho, me pasaba a escondidas tarjetas de cumpleaños con $20, cuando era niña, y una vez me compró zapatos nuevos cuando los míos se rompieron, y mis padres no me los querían reemplazar. Así que, en contra de mi buen juicio, acepté tomar un café. Nos encontramos en un Starbucks cerca de mi oficina. Fue raro verla después de tanto tiempo. Se veía mayor, ahora con canas, pero todavía tenía la misma sonrisa amable. Después de una charla trivial e incómoda, sobre su trabajo y cómo estaba el resto de la familia extendida, llegó a la verdadera razón por la que quería verse. Tus padres están teniendo algunos problemas de dinero, dijo cuidadosamente, observando mi reacción, como si temiera que yo pudiera explotar o algo así. A tu papá lo despidieron de su trabajo hace unos 6 meses. Dicen que fue por reducción de personal, pero honestamente, creo que simplemente no podía seguir el ritmo de los más jóvenes. Y Lily hizo una pausa suspirando. Bueno, ella abandonó esa universidad cara que le estaban pagando. Carlton, creo que se llamaba. No sentí absolutamente nada cuando Jenny me habló de sus problemas de dinero. Ni felicidad, ni tristeza, simplemente nada. Como escuchar sobre extraños en un programa de televisión que no veía. Ella dijo que habían estado preguntando por mí últimamente, preguntándose cómo estaba. Claro, más bien preguntándose si tenía dinero que pudieran usar. Lo mantuve simple, y le dije que estaba bien, que seguía en mi trabajo regular. Ella se veía aliviada, probablemente pensando que yo había estado viviendo debajo de un puente. Luego sugirió que viniera a Navidad, dijo que podría ser lindo reconectarse. Todo en mí quería decir, absolutamente no. Oye. No vuelvas a ser absorbida por sus tonterías tóxicas. Pero una pequeña parte de mí, la parte que todavía recordaba ser esa niña pequeña, desesperada por la atención de sus padres, se preguntaba si habían cambiado en algo. Además, tenía un poco de curiosidad. ¿Qué me dirían después de todo este tiempo? Lo pensaré, le dije, lo cual era más de lo que debería haber prometido. Jenny pareció feliz con eso y cambió de tema. Terminamos nuestros cafés, nos dimos un abrazo incómodo de despedida, y supuse que eso sería el final de todo. Pero una semana después, sonó mi teléfono con un número que no reconocí. Casi no contesto, pero estaba esperando una llamada sobre una propiedad de inversión, así que contesté. Sara, ¿eres tú? Su voz sonaba exactamente igual a como la recordaba, enviando un escalofrío extraño por mi espalda. Sí, soy yo, dije inexpresivamente. Oh, cariño, te hemos extrañado muchísimo, dijo efusivamente, como si hubiéramos estado separadas por algún extraño accidente, y no porque literalmente, me echaron de la casa por cerrar la puerta de mi dormitorio. Jenny dijo que te vio. Estás trabajando en Davis. Eso es maravilloso. Nos encantaría que vinieras a la cena de Navidad. Todos estarán allí. La falsa alegría en su voz me dio ganas de vomitar. ¿Por qué ahora, mamá?
Pregunté fríamente. ¿Por qué contactarme después de todos estos años? Oh, Sara, no seas así. La familia es la familia. Agua pasada. Lily pregunta por ti todo el tiempo. Esa fue una mentira tan obvia, que casi daba risa. A Lily no le había importado yo desde que éramos niñas pequeñas. Probablemente, se estaba quedando sin personas a quienes gorronear, ahora que sus sueños universitarios se habían estrellado y quemado. Ah, sí, dije, sin ocultar lo escéptica que era. Por supuesto. Ha madurado muchísimo, Sara. Todos hemos tenido tiempo para reflexionar. Por favor, di que vendrás a Navidad. Significaría mucho para todos nosotros. Contra toda lógica y mis instintos de conservación, acepté. Tal vez fue la soledad la que hablaba, ese dolor sordo que nunca se fue realmente. O tal vez solo ansiaba algún tipo de cierre, esperando, contra toda razón, que hubieran cambiado. Está bien, iré a la cena de Navidad. Oh, son noticias maravillosas. Haré tu postre favorito. ¿Todavía te gusta el pastel de chocolate? Casi me río. Mi postre favorito había sido la tarta de manzana, desde que tenía 10 años. Ella ni siquiera sabía las cosas más básicas sobre mí. Seguro, el pastel de chocolate está bien, dije. No tenía caso corregirla. Más tarde esa noche, colgué el teléfono sintiéndome rara. Luego, mamá volvió a llamar. Esta vez, dejó caer su actuación un poco más rápido. Sara, cariño, estamos en un momento un poco difícil, dijo, tratando de sonar casual. La hipoteca está atrasada, y con los préstamos estudiantiles de Lily. Y ahí estaba la verdadera razón de la reunión familiar. No eras te extrañamos. No era lamentamos haber sido unos padres terribles. Era solo necesitamos dinero. ¿Cuánto? Pregunté fríamente. Solo $3,000 nos ayudarían a pasar este mes, dijo, tratando de sonar desesperada, pero también sintiéndose con derecho, como si yo les debiera esto. Te los devolveremos, por supuesto, una vez que tu padre encuentre un nuevo puesto. Pensé en mi cuenta de inversión, ahora valorada en más de $7 millones. Pensé en cuando me congelaba en mi coche, todos esos inviernos atrás. Pensé en cuando convirtieron mi dormitorio en la sala de pasatiempos de Lily, mientras yo estaba literalmente sin hogar. Una parte de mí quería mandarla al infierno, pero otra parte quería ver cómo se desarrollaba esto. ¿Estarían realmente agradecidos? ¿Me verían finalmente como valiosa, o simplemente tomarían y exigirían más? Puedo enviar $1,500, dije. Eso es todo lo que me sobra ahora mismo. Una mentira completa, obviamente, pero quería ver su reacción al recibir menos de lo que pidieron. Sonó decepcionada, pero lo aceptó. Eso sería de ayuda. Gracias, Sara. Establecí una transferencia mensual, diciéndome a mí misma que era solo un experimento, solo para vigilarlos. Pero, sinceramente, alguna parte rota de mí todavía quería, que ellos finalmente me vieran, que finalmente estuvieran orgullosos de mí, que me trataran como si importara. La transferencia se hizo efectiva al día siguiente. Mamá me llamó para agradecerme, pero fue breve y un poco fría, como si estuviera molesta de que no le hubiera enviado la cantidad total que había pedido. Papá nunca llamó para dar las gracias en absoluto. Durante las siguientes semanas, recibí algunos mensajes de texto de Lily. Súper falsos, excesivamente amables, preguntando cómo estaba, diciendo que extrañaba a su hermana mayor. Respondí mínimamente. Ni una sola vez se disculpó por su papel en que me echaran. Nunca reconoció el daño pasado. Simplemente actuó, como si fuéramos mejores amigas, que habían perdido el contacto. Una noche, me escribió, Dios mío, ¿te enteraste de que el coche de papá se averió? Ya a duras penas pueden pagar las facturas, y ahora esto. ¡Qué estresante para todos nosotros! La indirecta fue tan sutil como un ladrillo en la cara. No respondí. A medida que se acercaba la Navidad, me ponía cada vez más ansiosa. ¿En qué me estaba metiendo? ¿Estaba siendo una idiota? ¿Era esta una trampa elaborada para sacarme más dinero? Estuve a punto de cancelar una docena de veces, pero también sentía curiosidad. Una parte de mí quería ver sus caras,
cuando se dieran cuenta de que yo no era la chica desesperada y destrozada que habían tirado a la basura. Tenía un trabajo estable, mi propio apartamento, y me iba muy bien sin ellos. Eso sería satisfactorio, al menos. Cuando llegó el día de Navidad, me senté en mi coche fuera de la casa de mis padres durante unos 15 minutos, debatiendo seriamente si simplemente debería irme. Tenía el estómago revuelto, pero finalmente me obligué a salir y caminar hacia la puerta. De pie en su porche, casi me di la vuelta y me fui como 3 veces distintas, pero toqué el timbre. Mamá abrió, viéndose mayor, pero básicamente igual. «Sara, viniste». Me dio un abrazo incómodo, que no le devolví. Simplemente me quedé allí como una estatua, mientras ella me rodeaba con sus brazos. La casa estaba llena de parientes, que apenas recordaba. La tía Jenny me dedicó una sonrisa genuina, desde el otro lado de la habitación. Todos los demás se veían incómodos, como si no supieran qué decirme. Unos cuantos primos que no había visto desde que era adolescente, me lanzaron estas extrañas miradas de lástima, como si yo fuera un caso de caridad, con el que tenían que ser amables. Lily estaba despatarrada en el sofá, desplazándose por su teléfono. Había ganado unas 30 libras, desde la última vez que la vi, y tenía esa expresión de enojo permanente, de alguien que está acostumbrado a salirse siempre con la suya. Cuando me vio, sus ojos se entrecerraron. «Bueno, mira quién es». Todavía usando la misma ropa barata, ya veo. Examinó mi atuendo. Llevaba un jersey sencillo y unos vaqueros. Nada lujoso, pero tampoco exactamente trapos. «Me alegro de verte a ti también, Lily», dije con voz monótona. Papá asintió rígidamente desde su sillón reclinable. «Tu madre dice que nos has estado ayudando financieramente». «Eso está bien». Simplemente asentí. No sabía exactamente por qué se hacían los amables, pero les había estado enviando $1.500 al mes durante 3 meses, por curiosidad, para ver si cambiaría algo entre nosotros. La cena fue una actuación muy extraña. Mamá hizo un gran espectáculo al servirme primero, haciendo comentarios sobre lo maravilloso que era tener a toda la familia reunida de nuevo. Pero las demás oraciones eran sobre Lily. Lily casi terminó su título, ya sabes. Ella solo está tomando un pequeño descanso. A Lily le han ofrecido varios puestos. Ella solo está esperando la oportunidad adecuada. Me di cuenta de que Lily me observaba de cerca cada vez que se mencionaba el dinero. Como cuando papá comentó que su techo necesitaba reparaciones, o cuando mamá habló de que Lily necesitaba un coche nuevo para las entrevistas de trabajo. Ella estudiaba mis reacciones, probablemente tratando de calcular exactamente cuánto dinero tenía. Mantuve mi rostro neutral, simplemente asintiendo con comprensión, como lo haría cualquier persona normal con ingresos modestos. Después de la cena, mamá trajo un pastel de chocolate. «Hice tu favorito», anunció con orgullo. No le aclaré que mi favorito había sido la tarta de manzana desde que tenía 10 años. Simplemente le di las gracias y tomé un pequeño trozo. Fue entonces cuando Lily empezó. «Así que Sara, ¿cómo está ese pequeño apartamento tuyo? ¿Todavía en ese barrio sospechoso?» «Está bien», respondí. «¿Y ese viejo Toyota todavía funciona?» «Debe de tener». «¿Qué? 200.000 millas a estas alturas?» Presionó, con una pequeña sonrisa maliciosa jugando en sus labios. «Algo así». «Debe ser difícil llegar a fin de mes a tu edad», continuó. «Quiero decir, tienes. ¿Qué? 32 años. Y todavía eres solo un dron de oficina». Podía sentir hacia dónde iba esto. Ella estaba intentando avergonzarme delante de toda la familia, tratando de verse mejor por comparación. A pesar de que ella era la que había abandonado la universidad, y vivía con nuestros padres. «¿Me las arreglo?», dije simplemente. Ella se rió, pero sin rastro de humor. «Sí, te las arreglas también, que solo puedes permitirte ayudar a mamá y papá con $1.500 al mes». ¿Sabes lo insultante que es eso? Pidieron 3.000. Ellos necesitan 3.000. La tía Jenny trató de intervenir. «Lily, esa no es una conversación apropiada para la cena». «No, quiero saberlo». Lily la cortó. «Quiero saber por qué estás siendo tan tacaña,
cuando nuestros padres están pasando por dificultades, cuando yo tengo préstamos estudiantiles que me ahogan, cuando podríamos perder esta casa. Mamá parecía incómoda. Lily, por favor. Sara está ayudando todo lo que puede. De verdad. La voz de Lily se hizo más fuerte. Mírala. Siempre ha sido tacaña. Siempre contando los céntimos con esa ropa de segunda mano, y ese corte de pelo barato. Obviamente nos está ocultando cosas. Ella podría ayudar más, pero simplemente está siendo egoísta. Es patético. Lily, ya es suficiente, dijo papá, pero sin mucha convicción. Pero Lily ya había tomado impulso. ¿Sé cuánto ganas, Sara? Definitivamente puedes permitirte dar más de $1.500 al mes. Solo eres egoísta. La mesa se quedó en silencio. Me di cuenta de que Lily había planeado esta emboscada, desde el principio. ¿Cuánto gano, Lily?, pregunté con calma. ¿Cómo dijiste? Me buscaste, así que diles a todos exactamente cuánto gano. Vaciló un poco, antes de recuperar la confianza. Como $55.000 al año, lo que significa que después de impuestos, y de tu apartamento barato, deberías tener un buen remanente, para ayudar realmente a tu familia. Asentí lentamente. Unas matemáticas interesantes. No son matemáticas, son hechos, replicó secamente. Nos estás ocultando dinero, probablemente ahorrando para unas estúpidas vacaciones, mientras que mamá y papá podrían perder su casa. Mamá intervino. Sara, no esperamos que resuelvas todos nuestros problemas. Pero si pudieras, quizás aumentar tu ayuda, solo un poquito. Y ahí estaba. Toda la trampa. Lily los había convencido, de que yo estaba siendo tacaña, reteniendo dinero que fácilmente podría darles. ¿Saben qué?, dije, levantándome. Necesito mi portátil que está en el coche. Quiero mostrarles algo a todos. Salí al coche y agarré mi portátil. Cuando volví a entrar, Lily tenía una mirada de suficiencia en el rostro, probablemente pensando, que me había avergonzado lo suficiente, como para obligarme a soltar más dinero. Me senté, abrí mi portátil, e inicié sesión en mi cuenta de inversiones. Luego giré la pantalla hacia ellos, mostrando el saldo, $7.243.158,65. Esto es lo que he construido, mientras todos pensaban que apenas sobrevivía, en algún trabajo de oficina. Esto es lo que he logrado, sin ninguna ayuda de su parte. El silencio era ensordecedor. El rostro de mamá palideció. La boca de papá se quedó abierta. Pero Lily. Lily parecía como si la hubieran abofeteado. Miró la pantalla, luego a mí, y de nuevo a la pantalla. ¿Eso? Eso es imposible. Conduces un Toyota, compras en Target, murmuró. Sonreí. Sí. Porque a diferencia de algunas personas, no trato el dinero como billetes del Monopoly. Verás, aprendí que es más inteligente invertir en mi futuro, y no abandonar una universidad cara, esperando que alguien más pague la cuenta. El cerebro de mamá debió haberse reiniciado, porque de repente, esbozó una sonrisa extraña y sobreexcitada. Oh, Sara, esta es una noticia maravillosa. Siempre supimos que te iría bien. Siempre dijimos que llegarías a ser alguien. Papá asintió como un muñeco con cabeza de muelle. Esa es mi niña. Siempre ha tenido buena cabeza para los negocios. Sí, claro, papá. Probablemente, les decías a los vecinos la semana pasada lo orgulloso que estabas de mí, mientras preguntabas si conocían una buena casa de empeños. Lily seguía mirando la pantalla, y yo casi podía escuchar las ecuaciones matemáticas volando por su cerebro. Finalmente levantó la vista, con los ojos brillando con ese tipo especial de avaricia, que encaja en un documental sobre cazafortunas. Somos familia, Sara, dijo ella, con una voz tan suave y dulce, como si estuviera audicionando para un papel de princesa Disney. La familia apoya a la familia, y yo he pasado por momentos muy difíciles. Oh, ¿la familia? Incliné la cabeza. Qué gracioso. No recuerdo que fuéramos familia cuando mentiste y lograste que me echaran a los 17 años. O cuando me estaba congelando el trasero en mi coche,
mientras tú redecorabas mi dormitorio. Me debo de haber perdido ese abrazo grupal. Eso fue hace años, se quejó Lily. Solo era una niña. Tenías 15 años, Lily, le respondí, inclinando la cabeza. Edad suficiente para notar la diferencia entre ayudar a mamá y tirarme a los leones para tu propio beneficio. Felicidades, de todos modos. Realmente te lució. Me volví hacia mis padres. Y ustedes dos le creyeron a ella en vez de a mí. Sin hacer preguntas. Me tiraron a la calle como si fueran las sobras de la semana pasada. Ni siquiera verificaron si había sobrevivido. Pero ahora que creen que hay dinero, de repente, soy familia de nuevo. Las lágrimas de mamá fueron instantáneas. Impresionante, sinceramente. Cometimos un error, sollozó. Pero podemos arreglar esto. Podemos volver a ser una verdadera familia. Me reí. Lenta y fríamente. ¿Una verdadera familia? Claro. Porque nada grita más, amor, que aparecer después de 8 años para pedir dinero en efectivo. Luego, solo por dramatismo, saqué mi teléfono, abrí la aplicación de mi banco, y cancelé la transferencia mensual en ese mismo momento. Uy. Parece que tendrán que encontrar a alguien más de quien aprovecharse. He terminado. El acto de dulzura de Lily cayó más rápido que mi paciencia. Bruja egoísta. Después de todo lo que hemos hecho por ti. Estaba atónita. Como si necesitara un minuto para procesar la audacia. ¿Todo lo que han hecho por mí? ¿Cómo qué? ¿Echarme? ¿Convertir mi dormitorio en tu estudio de arte, antes de que el lado de mi cama siquiera se enfriara? ¿O fueron los años de cero disculpas y silencio de radio, mientras yo sobrevivía a base de fideos instantáneos, y el wifi de la biblioteca? Ella abrió la boca, pero no salió nada. Solo unos balbuceos incoherentes, que era más o menos lo que esperaba. Cerré mi portátil con un golpe seco y me puse de pie. Me marcho. No me llamen. No me envíen mensajes de texto. De hecho, finjan que me morí. Será más fácil para todos. Llegué a la mitad del camino hacia la puerta, antes de que mamá viniera corriendo. Su mano intentando alcanzarme, como si pudiera arrastrarme físicamente de vuelta a su red. Sara, espera. Somos tus padres. Nos debes esto. Me volví, sonriendo fríamente. No les debía nada, cuando me tiraron como basura. Ahora, les debo aún menos. Papá, que nunca quería quedarse atrás, me gritó desde la distancia, pequeña mocosa ingrata. Me di la vuelta tan rápido, que se cayó a mitad de la frase. ¿Ingrata por qué? ¿Por haber sido expulsada? ¿Por congelarme en mi coche mientras redecoraban mi habitación? ¿Por haber sido ignorada y descartada durante 8 años, hasta que mi cuenta bancaria se volvió interesante? Sin disculpas, solo miradas en blanco y culpables. Abrí la puerta y salí. Al cerrarla tras de mí, sentí que algo dentro de mí encajaba en su lugar. Como una puerta cerrándose sobre todo un capítulo de mi vida. Mientras caminaba hacia mi coche, eché una última mirada hacia atrás. Lily me observaba desde la ventana. Su expresión era un extraño cóctel de sorpresa, furia y pánico. El tipo de mirada que alguien pone, cuando se da cuenta de que el cajero automático acaba de comerse su última tarjeta. Apenas había cruzado la puerta de mi apartamento, cuando mi teléfono comenzó a estallar en notificaciones. Lily me llamaba sin parar, alternando entre dejar correos de voz desagradables, «Te crees mucho mejor que nosotros ahora», y otros falsamente arrepentidos, «Siento haberme molestado». Estaba sorprendida. Mamá me envió unos 50 mensajes de texto, empezando por intentar hacerme sentir culpable, y terminando con exigencias directas de dinero. Papá dejó menos mensajes, pero los suyos eran los más amenazantes, hablando de obligaciones legales y de cómo me arrepentiría de esta decisión. Esa noche, bloqueé todos sus números, pero eso era solo el comienzo. 3 días después de Navidad, volví a casa desde el gimnasio y encontré a Lily, sentada en su coche fuera del edificio de mi apartamento. Cuando me vio, saltó y se acercó corriendo. «Sara, por favor, ¿podemos hablar?», preguntó, luciendo desesperada. «Lamento lo de Navidad». Estaba sorprendida.
No hay nada de qué hablar, dije, intentando pasar por su lado. Me agarró del brazo. No lo entiendes. Estoy en un verdadero problema. Los préstamos estudiantiles son. No son mi problema, completé por ella. Suéltame el brazo. Su rostro cambió instantáneamente. La falsa dulzura fue reemplazada por la misma expresión de maldad que recordaba de la infancia. Siempre te creíste mejor que yo, ¿verdad? Incluso cuando éramos niñas. Y ahora crees que, porque tienes dinero, puedes simplemente ignorar a tu familia. Lily, no hemos sido familia desde el día en que mentiste e hiciste que me echaran. Oh, Dios mío, todavía estás obsesionada con eso, se burló. Fue una pequeña mentira. ¿Cómo iba a saber yo que se pondrían como locos? La miré, atónita por su total falta de remordimiento. Sabías exactamente lo que hacías. Querías mi habitación. Querías toda la atención, y la conseguiste. Felicidades. Yo no sabía que terminarías en la calle, protestó, pero me di cuenta de que estaba mintiendo. Y, de todos modos, mira lo bien que te salió todo. Ahora eres rica. Y no gracias a ninguno de ustedes. Su rostro se torció. Entonces, ¿sabes qué? Mamá y papá tienen razón. Nos debes. Y si no nos ayudas voluntariamente, te obligaremos. ¿Es eso una amenaza? Es una promesa. Papá ya está hablando con abogados. Tienes la obligación legal de apoyar a tus padres en su vejez. Se llama responsabilidad filial. Búscalo. Solté una carcajada. Dile a papá que ahorre su dinero en abogados. Esas leyes solo se aplican en ciertos estados, y bajo circunstancias muy específicas. Y ninguna de ellas se aplica aquí. Ya veremos, replicó secamente. Y le diré a todos, lo egoísta y bruja que eres. Toda la familia, todos nuestros viejos amigos, todos lo sabrán. Adelante, dije con calma. Diles que no daré dinero a mis padres abusivos. Diles que no financiaré tu estilo de vida de estudiante desertora. Veremos a quién le importa realmente. Después de que ella se fue furiosa, su campaña no se detuvo. Mamá publicó un texto dramático en Facebook, sobre su problemática hija abandonando a su familia en apuros, jugando a fondo la carta de la víctima. Papá llegó a consultar a un abogado, pero cuando le dijeron que no tenía ningún derecho legal sobre mi dinero, cambió a las amenazas, diciendo que me reportaría a Hacienda por ocultar activos. Lo cual no estaba haciendo. Cada céntimo era legítimo y estaba sujeto a impuestos. Esa fue mi gota que colmó el vaso. Di aviso de mudanza en mi apartamento, pedí una excedencia en el trabajo, y comencé a buscar propiedades en Colorado. Quería distancia, tanto física como emocional. Encontré una casa estilo cabaña cerca de un pequeño pueblo en las montañas rocosas, la pagué de contado, empaqué solo lo importante, y me fui. Cambié mi número de teléfono, correo electrónico, todo. El día que me fui conduciendo, sentí mi primer respiro real en años. Como si finalmente hubiera salido de la sombra bajo la que me habían mantenido. En Colorado, la vida empezó a sentirse real nuevamente. Fui voluntaria en un refugio para jóvenes, recordando muy bien lo que se sentía ser joven y no tener hogar. Ahí fue donde conocí a Alex. Amable, paciente, exactamente lo opuesto a cualquiera de mi pasado. Empezamos a salir y, a los 6 meses, le conté todo. Sobre la falta de hogar, las inversiones secretas, el lío con mi familia. Estaba aterrorizada de que me mirara de otra manera, pero todo lo que me dijo fue, ¿estás bien? No preguntó por el dinero, no preguntó por el drama. Solo se preocupó por mí. Un año después, nos casamos junto a un lago cerca de nuestra casa, rodeados de personas a las que realmente les importábamos. Creamos una fundación para ayudar a los jóvenes que salen del sistema de acogida, rompiendo el ciclo del que yo venía. Y cuando llegaron a nuestras vidas nuestros bebés, que habían pasado de un hogar a otro en el sistema, sentí que todo el ciclo se había completado de verdad.